Hola, buenas. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, noches. ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos un vivo un poco especial. Ya está ahí nuestra invitada, que ahí la vamos a aceptar. Ahí está. Hola, Hola, Dora, ¿cómo andás? ¿cómo, cómo ¿Cómo, les va el grupo? cómo el grupo Todos, anda? todos, Terriblemente bien todes, el grupo. sí, sobre todo todas, todes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andamos? Bien, la verdad que bien. Vivo Acá en carácter virtual, hija mía. lo sé, por eso agradecemos muchísimo tu presencia. Sabemos que vivís adentro de una pantalla de reuniones Exactamente, 24/7. tal cual, es impresionante. Lo peor es que nos estamos acostumbrando, ¿viste? Creo que eso es el problema. Bueno, ahí dirán ustedes. Bueno, la idea era poder convocarte a charlar un poco. Están los compañeros del Mocha, con quienes hemos pensado un espacio de capacitación al que le llamamos Transformar la Mirada. Eh, Sí. Claramente no tengo que contarte quiénes son los compañeros del Mocha porque los conoces y les conoces bastante. Y justamente la capacitación un poco que pensamos tiene que ver con poder repensar y de alguna manera transversalizar las cuestiones en relación a la población LGTBIQ+, pero desde todos los lugares, no solo desde la educación, sino poder pensarnos y repensarnos también en nuestras prácticas sociales, ¿no? No solo en los espacios de formación. Entonces, hay un montón de gente saludándote de modo así como muy personal. Pero Besos bueno, a todas, todes, tenés que todos. mandarles. Así que bueno, nada, queríamos conversar un poco sobre esto de transformar la mirada pensando desde tu lugar, así breve, ¿no? ¿Cuáles serían un poco los aportes o las pistas que nos deja la sociología y la historia también para repensar las miradas sobre la diversidad? Bueno, la idea de transformar es efectivamente transformar, ¿eh? Que haya una concatenación de cambios, ¿eh? No necesitamos apenas de un cambio, es una concatenación de cambios, es como salirnos del engranaje, ¿no? Sobre todo de los mundos binarios que son tan persistentes, ¿no? Y que son persistentes aún entre las mejores familias académicas, esto es lo que quiero decir, ¿no? Porque el binarismo es una circunstancia que obedece en realidad a un mandato patriarcal efectuado sobre la propia naturaleza. El patriarcado le ha dado una norma a la naturaleza que es la de darle normas a la vida. Qué extraño. Esto de darle normas a la vida, en realidad esa pretensión, es una idea que hace mucho tiempo arrojó una figura que no tiene nada que ver ni con los estudios de género, ni con los feminismos, ni nada de eso. Es un gran ensayista francés que yo quiero mucho, Georges Canguilhem, y que tiene un libro que ya debe ser cincuentenario, calculo más o menos, que se llama Lo normal y lo patológico, ¿m? Y que es un enorme ensayo con profunda erudición acerca de lo que podría ser una epistemología de lo llamado natural. ¿M? Entonces, ahí Canguilhem en un momento, es un libro difícil, no es fácil de leer. Canguilhem fue
un epistemólogo francés, ¿no? De una escuela muy importante, que es la escuela que, a ver, perdón por estas informaciones un poco, tal vez un poco No, por favor, aportan, sesudas, pero aportan. me invitaron a hablar, entonces ahora soportan. No, es una epistemología de gran transformación, que es la que tuvo Francia desde a mediados del siglo pasado, con una figura que sí la conocen más las gentes que transitan por ahí. Bueno, antes se conocía más, Bachelard, Gaston Bachelard, que es un epistemólogo muy importante. Entonces, toda esa escuela francesa, de la que también mamó mucho Foucault. Foucault tiene mucho que ver con esa escuela francesa. Bueno, en suma, que lo que decía Canguilhem es que, bueno, que la naturaleza no tiene esos órdenes normativos que sospechamos que tienen. Pero a mí me gusta mucho también juntar a esta historia de Canguilhem, de lo normal y lo patológico, con otra figura muy interesante, que no tiene nada que ver con la escuela francesa y que es de otro rubro, de la paleontología, pero que hizo muchos estudios, sobre todo evolutivos, ¿no? Que es Stephen Jay Gould, en un libro maravilloso en donde vuelve sobre los repertorios que la propia naturaleza da en lo que no se puede constituir ninguna norma moral. ¿Está claro? No se pueden constituir repertorios morales con lo que hace la naturaleza, porque justamente hay un modo de contar la naturaleza que es ese modo de que todo esté encajado, de que hay absoluta normalidad, que la naturaleza es un dechado de virtudes, ¿no? Entonces es el espejo donde necesita mirarse. Y bueno, justamente estos autores destruyen muchísimo esa noción, que de todas maneras Canguilhem nunca dijo que era una noción patriarcal, ¿no? Y tampoco Stephen Jay Gould dijo que son las nociones antojadizas, antropocéntricas, patriarcales a cada uno, porque son nociones que le dicen a la naturaleza cómo tiene que decirnos qué es. ¿Está claro? ¿Se entiende, no? Sí, Y afuera le tranquilamente. dicen a la naturaleza cómo tiene que ser. Y bueno, la naturaleza no tiene moral, no tiene ética. Un tsunami es un tsunami, un volcán es un volcán, un estremecimiento sísmico es así, y que, bueno, un terremoto es un terremoto, en fin, es suma. Lo que quiero decir es que es imposible decirle a un tsunami que se comporte con con una modalidad amigable, ¿está claro? Porque un tsunami es un tsunami. Pero además, lo notable es que todo esto está dicho por un lenguaje, porque vos sabés que a mí me gusta mucho decir siempre lo mismo, sobre todo en estas ocasiones. ¿Saben qué? Es que la naturaleza no tiene la menor idea que se llama naturaleza. Claramente, claramente lo que nos diferencia abismalmente del mundo natural es la capacidad de producir mensajes y de darles, de crear palabras y de crear sentido a esas palabras que también se han ido modificando históricamente, porque no significan lo mismo, ni hablamos del mismo modo tampoco. Sería impensable hablar como en el 1800 ahora, de hecho tenemos palabras en desuso que han desaparecido del diccionario, y sí o sí Y forzar la incorporación. orales que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, adulterio. Antes era, ahí va, adulterio. Me dicen hoy que si alguien, por ejemplo, supongamos, alguien le podría arrojar una palabra muy terrible, alguien adúltera, bueno, se decían otras cosas, ¿no? Tampoco se usaba la palabra adúltera. Pero bueno, ahí está, una sintonía con el tiempo, con una época. Y hay palabras, como vos decís, no tienen sentido, ya no tiene sentido. No tiene sentido, perdió toda la eficacia jurídica, adulterio, no significa nada, ¿no?
Entonces, eso es. Por eso, para la gente que está muy asustada con la transacción que tenemos del lenguaje inclusive, que se quede tranquila porque primero que nadie la va a obligar a hablar con porque hay una cuestión. Algunos retablos académicos dicen, no puede ser porque porque es un sistema más o menos inventado. Todos los idiomas son inventados de algún modo. Proliferan en una circunstancia digamos, de hallazgo, de una convención, derecha e No, izquierda. no brotan del suelo, digamos, ¿no? No, y entonces, nada, eso también hay que sacárselo de encima, las usinas del nuevo lenguaje, de los nuevos lenguajes, de esos repertorios, están en todo el mundo hoy, en todo. Bueno, por ahí, qué sé yo, no sé, algunas aldeas muy alejadas en fin, del intenso tráfico, ¿no? Por ahí tienen una cierta perdurabilidad. Por eso es cierto, hay algunas fórmulas de lenguaje que son bastante arcaicas, ¿no? Y hay otras que evidentemente no. Por ejemplo, está muy en desuso, que usemos los llamados tiempos compuestos, ¿no? Pero en regiones del interior hay todavía una gran subsistencia, se usa mucho el haber. Yo he sido, ¿no? Yo he sido implicado con lo que has dicho. Bueno, hay una fórmula un poco más arcaica. Al mismo tiempo, hay fórmulas re nuevas. Yo he sido parte en fin, de les alumnes, ¿no? Entonces, hay unas formas por ahí más antiguas, pero que tienen ingredientes muy, muy nuevos. Así que no hay que afligirse, no hay que preocuparse. Los lenguajes tienen una circunstancia de estabilidad y de desestabilidad permanente. Más o Y menos además son nuevos. como el existir de las personas, ¿no? Ni más ni menos. Hay una permanente tensión entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Permanente. Bueno, pero que el lenguaje ha cambiado, no solamente los lenguajes, las acentuaciones, los modos en que se habla, que son tan distintivos, tan distintivos, tan distintivos. Hay modos que son poco imitables. Por ejemplo, ¿no? El acento cordobés, a mí no se me ocurre, era porque seguramente me está viendo alguna gente de Córdoba, un cariño muy grande, pero es notablemente persistente. Yo tengo parientes que de Córdoba se fueron en la época de la dictadura, tuvieron que emigrar a España. Y bueno, esas personas son muy grandes hoy día, ¿no? Pero el acentito cordobés no se pierde, ¿no? De la misma manera creo que no se pierde el acentito porteño, que yo felizmente no lo tengo, siempre me he sentido una extraña con el acento porteño. Y en el interior también, por ahí hablamos y omitimos la S, digo, hay ciertas cosas que son propias de los regionalismos que vienen de hace un montón. Acentúan mucho las S, en Santiago el Estero, por ejemplo, ¿no? Que es muy interesante, y en otros se ha perdido mucho, ¿no? La S. Pero bueno, pero bueno, una cosa es el no uso de la S porque regionalmente se tiene una precariedad del uso de S o porque no. Otra cosa es hablar sin S porque ese es simplemente alguien que no tiene, en fin. Mejor no me refiero a quienes por ahí pierden las S, pero por otras razones. Vamos a omitir esa parte. Un poco bueno. la idea de, digamos, y también por eso el título del curso le pusimos transformar la mirada, porque creemos que no hay que cambiarla realmente, hay que transformarla, ¿no? Hay que hacer
como un cambio desde los lugares propios, ¿no? Desde los lugares más cotidianos por ahí, no solo en los lugares un poco más institucionalizados. Y de alguna manera el curso viene como a responder la demanda en capacitación, pero también tenemos, digamos, tenemos las acciones solidarias en el medio, que es como todas las cosas en pandemia, las organizaciones sociales también nos hemos modificado a lo posible, a la virtualidad, pero somos muy conscientes de que, por supuesto, como en toda situación de emergencia, hay gente que la está pasando peor que otra gente, y de alguna manera el curso viene a ser como una especie de excusa para poder seguir sosteniendo acciones solidarias que venimos haciendo desde las ONG, digamos, que es como algo distintivo que el Mocha viene haciendo hace un montón de años, con las propuestas tanto de capacitación como las propuestas del Teje Solidario. Ahora van a cumplir 9 años dentro de muy poquito, espero que hagan fiesta y nos inviten, aunque sea una fiesta virtual. Y de alguna forma nos juntamos entre eso de lo que pensamos que podemos dar. Y me parece que eso también habla desde otra mirada del hacer, ¿no? De un poco de la solidaridad, pero también el poder generar algo en estos contextos que no es para nada sencillo, ¿no? Una situación de pandemia donde nada es sencillo, podríamos decir, ¿no? En particular, pero producir es aún un poco más complicado por las temporalidades y por las situaciones y las conectividades y lo que ya sabemos día a día. El curso obviamente está atravesado por los ejes de ESI, por la educación sexual integral, que es un poco el laburo que hacemos también desde INESI. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuáles serían los alcances de la ESI que te parecen a vos, pero más allá de la escuela, ¿no? Más allá de la currícula? Los alcances. Es que todavía la ESI no tiene mucho alcance ni siquiera en los ámbitos educativos. Vamos a convenir que la persistencia de la ESI en algunos lugares se hizo por la obstinada voluntad de los docentes y la obstinada interpelación de los alumnos. O sea, y ha sido obviamente por esta razón más fácil transitarla en la escuela media, donde los alumnos tienen, bueno, se saben más gravitantes, se saben como más empoderados. A mí no me gusta la palabra empoderado mucho, pero bueno. En la escuela primaria eso es más difícil, porque se trata de niñas, niños, niñas que están obviamente sin tanta capacidad de determinación, obvio. Entonces, yo creo que primero y principal debería ser muy resonante en todo el sistema educativo. Los alcances de la ESI, si fuera resonante en el sistema educativo, serían muchos. Sobre todo, ¿dónde? En los hogares. ¿Qué necesitamos? Reverberos en los hogares. ¿A dónde estamos necesitando grandes transformaciones? En los hogares. Sí, los hogares, que como decía una gran notable feminista que murió, liberal ella, como era liberal radicalizada, no liberal, no neoliberal, perdón, no esa suerte rara de culebra fascista que tenemos en nuestras sociedades. No, ella, Milly Ocker, decía que la verdad es que los hogares eran muy perversos, ¿no? ¿Por qué? Por esto, por la capacidad de inculcamiento, la inmensa capacidad de inculcamiento, el poder de inculcamiento y el poder de determinar las configuraciones de lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces, yo creo que, por eso, insisto, si la ESI tuviera muchísimo vertedero dentro del propio sistema educativo, si en toda la escuela primaria, sobre todo, hubiera un gran desarrollo, como manda la ley, no es solamente un día y un tiempito estanco
en una disciplina estanca. No, dice es transversal a todas las materias, a todos los tópicos que se cursan en la escuela. Entonces yo creo que a partir de ahí sí habría reverberos importantes en los hogares. Hay muchos hogares que están despertando, que se están transformando, sobre todo porque están muy ilustrados, qué notable, por las preguntas hoy tan inconvenientes que están haciendo las criaturas, ¿no? Las niñas, que están poniendo interrogantes así muy acuciantes y muy, en fin, que dejan a más de un padre, a una madre, en fin. Entonces, pero bueno, yo creo que, como yo soy una optimista y redenta, tiendo a pensar que, en fin, dentro de algunas décadas habrá una nueva formulación cultural, tal vez no tan consistentemente antipatriarcal, en fin, consistente en el sentido de que, bueno, que asistamos a su caída inevitable, pero sí una modificación muy clara de los patrones de sociabilidad. Me parece que se van a ir apagando aquellas indicaciones, por lo menos así aspiramos. Es cierto que eso también está dependiente de los regímenes políticos. Sí, claro. Una piensa en la situación, por ejemplo, de Brasil en este momento, y es como que de clandestinidad. El hecho es casi clandestino que una familia instruya de otro modo, porque todas las indicaciones de las políticas públicas, todo lo que indica la política pública, subroga lo celeste y lo rosa, en fin, para decir algo que es exacerbado, pero al mismo tiempo tipifica bien la situación. Entonces, en fin, yo creo que eso también depende de los contextos políticos, pero bueno, yo también creo que más allá de esos contextos temporales, dolorosos, tan fascistoides, siempre hay un encendido, y en esta materia, a mí me parece que es una materia vertebral en la condición humana, la sexualidad, ¿no? El derecho no a opciones, como decía una riquísima stand-up. ¿Qué es eso de que yo opto? Yo no voy al mercado y digo, a ver, me gusta tal orientación o la otra. Entonces todo opto. Opto. No es así. Ahí se trata obviamente, de insurgencias psicosociales que están muy individualizadas y que, bueno, y que hacen que la gente, evidentemente, cada vez más desasista el mandato de una genitalidad, de un determinado cuerpo, no hace más asistencia a ese mandato y en realidad se oriente mucho más por el deseo, el deseo. Entonces, yo no dudo de que dentro de algunos años, sobre todo la sociedad argentina, va a estar bastante más transformada. Y ojalá sea una de régimen totalmente tranquilo, la instrucción, la información y el debate acerca de la educación sexual integral. Sí, yo creo que la sociedad también tiene que apropiarse un poco de estas leyes que están en plena vigencia, justamente para acercarse, para comprenderlo, porque digo, hay mucha gente que tiene mucho temor en relación a la educación sexual integral y los contenidos están publicados online, o sea, no es que están en un lugar donde no tengo acceso a saber de qué se trata, ¿no? Están públicos, pones en Google y sale en 20.000 páginas, y me parece que por ahí... En algunos casos son temores de sí mismo, de sí misma. Por supuesto. Yo creo que la gente tiene mucho miedo a conocer su propia verdad interna, y entonces por eso tiene esos comportamientos de susto, bueno, que fungen como los contenidos que hacen inestable la moral, no sé qué cosas de ese orden. Entonces, pero tal vez
el temor es a un reconocimiento otro de sí misma, Sí, de sí y mismo. a la pérdida de un poder también, ¿no? Porque es así. De alguna manera, al ampliar el conocimiento a todas las personas, no reside en mí, ¿no? Reside en todas las personas y eso, bueno, da lugar a un diálogo que también hay que estar predispuesto y predispueste a tener, ¿no? Un diálogo de Sí, repente de pares. la verdad que sí, respecto de esto tenemos una práctica en Argentina, ¿eh? Porque a mí me gusta siempre decir que este es un país que, en la que, bueno, ahora tenemos una larga estabilidad felizmente democrática, pero yo por mucho tiempo, una parte larga de mi vida, no conocí el Estado regular de derecho. ¿M? Entonces, esto hay que decirlo, pero sin embargo, en este país, como en pocos países de América Latina, no había democracia política, pero había democracia letrada. La escuela estaba asegurada para Ujú. la enorme mayoría de la población. Digo la enorme, por no decir toda la población, porque siempre ha habido circunstancias de borde a las que los derechos no llegaban. Siempre ha habido excluidos, siempre ha habido. Pero bueno, pensemos que la Argentina hace mucho tiempo, yo ni sé hoy cuál es la tasa de analfabetismo, pero debe corresponder a gente de Ah, mi edad, ¿no? sí, poca, A poca. gente de mi edad. Entonces, lo que quiero asegurar es que la Argentina tenía parámetros, tuvo parámetros educativos notables, ¿no? Eso se lo debemos, es la gran herencia de la única gran herencia recibida del modo liberal. Y el modo liberal puso la educación, porque ahí está la cuestión. También por un fenómeno de miedo. ¿M? Había mucha Claro. población inmigrante, entonces había que homogeneizar, era peligroso y ahí también en eso se amplió la escuela, ¿no? También es cierto, por un lado, por las clases dominantes, pero también, debo decir, las clases populares eran muy demandantes de mucha manera, porque iban a la escuela, porque en la escuela, donde había escuela, no había, no, la escuela no estaba desertizada, eso es lo que quiero decir. Ujú, ¿M? ujú, ujú. ¿Cómo será que yo hice mi tesis de maestría, justamente discutiendo con un profesor que, en fin, en aquella época decía que no, que los sectores populares no querían la educación. Y yo hice esa tesis para demostrar que los sectores populares apetecían la educación, porque Claro que sí. les parecía un bien que debían tener. Ujú, Eh, era una sintonía de derecho, ¿eh? Eso de la escuela era una sintonía con su propio derecho. Así que bueno, yo creo que por eso me fui un poco lejos para decirte que por eso es que como lo letrado tiene un significado importante en nuestras ujú. sociedades todavía, lo letrado, quiero decir, eh, el hecho de, le llamo letrado en general al conocimiento, al lectoescritura bastante eficiente, el hecho de que en este país todavía se lee bastante, se lee mucho más, hay un conocimiento bastante extendido. Ahora hay muchas fake news, es horrible lo que está ocurriendo obviamente, pero en suma, lo que quiero decir es que evidentemente el bien del saber, es Ujú. un bien apetecido por todos los sectores en nuestro país. ¿Y por qué entonces no se van a privar de estos conocimientos? Esto es lo Ujú. que quiero decir. ¿Mm? Entonces, por el lado de esa apetencia de saber, de ese querer conocer, estemos bastante satisfechos. ¿Por qué? Porque a mí me parece que ahí hay algo interesante. Es una población que le gusta saber. Bueno, a veces está muy mal informada, y insisto en esto. Lamentablemente en el mundo se ha impuesto así nomás, de manera grosera, ciaga, con una barbarie tremenda,
hay, ¿no?, un imperativo de la falsa noticia, obviamente, de políticos, ¿no? La altísima politización de la fake news, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar todavía en remontar estas cuestiones y vamos a pensar que, de modo positivo, cada vez más muchas poblaciones querrán tener mayor instrucción, mayor conocimiento, mayor, en fin, mayor, ¿cómo decir? Van a manifestar una cierta apetencia por todas estas cuestiones. Sí, ahí comentaba la gente del Mocha, que digamos tiene que ver con esto, que además cuando hablamos de ESI estamos hablando de derechos, digamos, estamos hablando de un cambio, una transformación profunda cultural que claramente va a llevar su tiempo, pero bueno, pero estamos un poco en camino. Un poco como para cerrar y no molestarte más y agradecerte muchísimo por el tiempo, sabemos de tus días, porque a veces los compartimos también. Breve, así como una especie de reflexión sobre qué estrategias te parece que socialmente nos tenemos que dar para ir construyendo, ¿no? De una manera real, igualdad de derechos, pero también igualdad de oportunidades. ¿Qué debemos hacer? Debemos acompañar fuertemente los reclamos de aquellos que están todavía con precariedades, ¿eh? Ahí ustedes son un grupo muy, muy importante en el sentido de una configuración en torno de derechos. Bueno, hay que ser sororas, solidarias, en el sentido de ir empujando, sobre todo ir empujando a la gente para que se determine respecto de esta verdadera, ¿cómo diré?, promoción de sí mismos, ¿no? Una promoción de sí, a propósito de interpelar a los poderes, interpelar al poder público, sobre todo a los poderes que tienen que administrar la educación en torno de estos derechos, ¿no? Hay que hacer que la gente sepa, hay algo que es fundamental, es saber que se tiene derechos, conocer que se tiene derechos, saber que hay derechos. A mí me parece que deberíamos tener en todo y cualquier lugar algo así como un extracto de los principales derechos que tienen, sobre todo las personas en la diáspora sexogenérica, en esta situación de diversidad en el arco, y también a muchas personas que, bueno, que tienen, en fin, muchísimas personas que tienen las identidades connotadas, digamos, clásicamente, varones, mujeres y qué sé yo, pero que están apartadas probablemente de la idea situacional de que tienen derechos. Acompañarles en eso me parece fundamental, ¿no? Que haya agencias en la sociedad civil que sean promotoras de derechos, que haya empujones en torno a derechos, que pueda haber grandes estímulos por parte de ahí, en el sentido de la interpelación, porque a veces las personas no solamente no saben que tienen derechos, a veces hay un tono inercial por las dolorosas situaciones vitales que tienen por existencia de muchísimos problemas, que a veces están como aletargadas, ¿no? Estas personas están como aletargadas. Bueno, hay que hacer un camino de mucha solidaridad, es el que hay que hacer, ¿no? Para eso están las organizaciones de la sociedad civil que abren el camino de los derechos, que propician derechos. Bueno, sí, en eso estamos, lo intentamos, por lo menos nos juntamos también a pensar que está bueno eso también, de no trabajar en soledad, de juntarse, ¿no? Con otros que por ahí compartimos un poco la mirada y pensar qué accionar y qué hacer para estar juntos, pero también para poder ayudarnos juntos, ¿no? Para formar esos lazos. Hay que saber que nada de lo interesante que pueda ocurrir es una cuestión individual. Nada de lo interesante que pueda ocurrir será una cuestión individual. Es una cuestión relacional social.
es fundamental que se sepa eso, ¿no? Nadie se puede salvar, como se dice a menudo, nadie se salva solo, ni sola, ni sole. Es imprescindible la comunidad, es imprescindible la agencia común, es imprescindible el colectivo que activa, ¿eh? Y gracias a eso es que se ha avanzado en derechos, ¿eh? No la solemnidad, no la solemnidad de la interpelación individual. La solemnidad individual no va muy lejos. Hay que hacer colectivos vigorosos, fuertes, resilientes. Bueno. Bueno, Dora, te agradezco un montón, te agradecemos todos los que estamos ahí en el chat, un montón de la gente del Mocha está mandando besos y saludos de todos los colores. Un abrazo enorme porque yo he insuflado mi cuota de vida al Mocha. Bueno, mandarte un beso enorme, agradecerte por el tiempo. A seguir cuidándose, ¿no? Obviamente. Bueno, que muchos besos. Que sean bienvenidas las vacunas y vacunes. Te mandamos un beso enorme, muchísimas gracias por este tiempo. Te queremos mucho y lo sabés. Y bueno, ya tendremos otros momentos para encontrarnos en la presencialidad. Por ahora, besos y abrazos virtuales. Gracias.